Hola amigos, un cordial saludos. Hoy les traigo un pequeño tutorial de 10 minutos cómo estucar una pared de revoque eh, bueno, ya sea para principiante. Bueno, vamos a utilizar una llana metálica y una espátula metálica de acero inoxidable. La espátula es de 6 pulgadas y la llana, como pueden ver, pues es de 12 pulgadas, de 12 por 5 pulgadas es la llana. Bueno, vamos a utilizar la llana así de esta forma, de izquierda a derecha. Luego recogemos la masilla, la organizamos bien y la vamos pasando más hacia abajo de esta forma para ir cubriendo la pared. Estos son los movimientos que vamos a hacer. Primero que todo, vamos a limpiar la pared, pasarle primero la espátula. Vamos a pasársela así, tomamos la espátula de esta forma, así con los dos dedos así para tener más apoyo y mejor maniobra. Se la pasamos así a toda la pared a la cual vamos a estucar. Esta forma, esto permite quitar pequeños sobrantes de arena para que el acabado quede lo más perfecto que pueda. Como pueden ver, la pared tiene imperfecciones, tiene huecos, pero bueno, el estuco va a corregir todos esos detalles. Vamos a aplicar la primera capa de izquierda a derecha. Organizamos la masilla en el centro de la llana. Y así de esta forma ustedes utilizan la mano que ustedes crean que pueden maniobrar bien. La llana puesta así, el borde de arriba vamos a separarlo de la pared unos 4 o 5 centímetros y vamos a jalar la llana de izquierda a derecha en un solo movimiento sin parar. Luego recogemos la masilla y pasamos nuevamente la llana, así de esta forma. Como pueden ver, la masilla se recoge así de esta forma, así utilizamos la espátula de esta forma, la recogemos para organizarla nuevamente en la llana y para seguir estucando más hacia arriba, y de esta forma vamos rellenando la pared. Así de esta forma, no se olviden, siempre en un solo movimiento sin parar para que no le queden olas y pequeñas imperfecciones. Vamos cubriendo toda la pared así. No le paren bola a las vetas que van quedando o venas. Eso se va a ir corrigiendo, pero lo más importante es rellenar bien la pared, ya que pues hay algunas paredes que traen imperfecciones ya de revoque, de repello, cemento y arena, y el estuco va a corregir todos esos detalles. Así vamos repitiendo el proceso. Esto lo pueden hacer en cada 2 metros cuadrados o 1 metro cuadrado hasta cubrir toda la pared la cual van a estucar. Como pueden ver, siempre la primera capa vamos a correr la llana de izquierda a derecha o como de derecha a izquierda, pero es un sentido horizontal. Así de esta forma hasta cubrir toda la pared. Podemos ir pasando nuevamente la espátula, la llana, y vamos estucando toda la pared y aplanando, nivelándola bien. Esta es la primera capa. Esperamos secar entre 2 a 3 horas. Dependiendo del ambiente va a secar rápido. Bueno, aquí pues voy a adelantar un poco el proceso. Ya aquí, bueno, vamos a aplicar la segunda capa. La segunda capa vamos a aplicarla en sentido contrario, porque las capas deben quedar cruzadas para de esta forma darle mayor agarre y resistencia del el estuco. Limpiamos bien la llana y con espátula nuevamente se la pasamos suavemente para ir quitando esas venas sobrantes que quedaron de la primera capa, para que la segunda rellene un poco más y quede un poco mejor. Bueno, vamos a pasarla así de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como se les haga cómodo, pero vamos a utilizarla en este sentido, ya sea un sentido vertical.
colocamos la masilla en el centro de la llana y vamos el borde separado, el borde superior separado unos 5 centímetros y corremos la llana en un solo movimiento, así de esta forma. Luego recogemos la masilla y nuevamente podemos pasar solamente la llana para ir esparciendo el estuco. Nuevamente recogemos y podemos aplicar nuevamente la llana con el estuco. Nuevamente recogemos el estuco, pasamos la llana sola, recogemos, organizamos la masilla y vamos así aplicando hasta cubrir toda la pared. Esto es un procedimiento muy sencillo, muy fácil de hacer. Como pueden ver, no es complicado. Lo complicado es no intentarlo, pues yo aprendí así. Vamos rellenando bien y de esta forma pues vamos a ir corrigiendo todas esas imperfecciones, esos huecos que tenía el revoque. Como pueden ver, ya esos huecos ya están desapareciendo. Como tenía esos pequeños detalles, pues vamos a aplicarles unas 3 capas. Este ya es la segunda capa o segunda mano, como la pueden llamar. Recuerde siempre dejar secar bien entre capas. Para aplicar la capa siguiente, siempre la capa anterior debe estar bien seca para que de esta forma el estuco quede bien relleno. Ya va la segunda. Ahora esperamos bien que seque. Pues ya aquí está seco ya. Vamos a adelantar un poco el proceso. Y después de 3 horas vamos a aplicar, ya esta es la pulida, vamos a aplicarla en el sentido contrario. Este fue el primer sentido que utilizamos para aplicar la primera capa. De derecha a izquierda o izquierda a derecha, como lo puedan hacer, más fácil. Pero siempre la masilla entre capas debe quedar cruzada para que de esta forma la pared se agarre bien. Perdón, el estuco se agarre bien en la pared. Como pueden ver, la tercera capa solamente es una pulida. Solamente le aplicamos el estuco y nuevamente lo vamos a recoger con la llana, arrastrando la llana, y de esta forma va a ir puliendo la pared y nos va quedando lo más fino que pueda. Simplemente tirar la masilla, luego paso la llana sola para que de esta forma recoger la masilla y me va rellenando la pared y va a la vez puliendo. O sea, se va refinando el acabado, el estucado. Bueno, ya esta es la tercera capa. Esperamos que seque bien para aplicarle el siguiente paso. Ya es el cuarto paso. El cuarto paso es solamente pasarle una lija para terminar de corregir pequeñas imperfecciones, algunas venas que de pronto hayan quedado, con una lija número 150. Recuerden, esto es una lija número 150. Menos de ese número no la pueden utilizar porque corta demasiado y puede arrancar el estuco, puede dejar rayar la pared. Debe ser una liga número 150. Se la vamos a pasar en forma circular así, suavemente, y de esta forma vamos a ir puliendo la pared, corrigiendo detalles, y va quedando lo más perfecto que pueda. Ya después pueden pintar a un color ya sea de su gusto, pero estos son los procesos que se le hace a una pared de revoque para aplicarle el estuco. Espero que les sirva. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima.